Amigos, amigas, hoy vamos a probar sopas instantáneas. Tenemos sopas muy baratas, sopas de precio medio, sopas de precio más elevado. Tenemos incluso variantes de estas mismas sopas que en el supermercado me resultaron vaya que fascinantes. E intentaremos determinar cuál es la mejor sopa instantánea, considerando su precio, su presentación y por supuesto su sabor. ¿Cuál nos da más camaroncitos deshidratados que la otra? ¿Cuál sabe menos a plástico? ¿Cuál podría hacernos sentir más llenos? Y el único requisito para que una sopa pueda concursar en esta competencia es que sean baratas o relativamente costeables, que se puedan cocinar muy velozmente y que puedan ser devoradas dentro de su mismo recipiente. ¿Preparados para esta competencia de comida de microondas? Esto va a estar sabroso, esto va a estar suculento. Vamos a darle. Vamos a comenzar analizando su presentación y cuántos ingredientes nos incluyen. También vamos a ir diciendo el precio de cada una. Por cierto, este es un homenaje a la sopa instantánea porque ahora en México varias de estas están por desaparecer o van a tener que cambiar su receta porque las autoridades determinaron que no eran del todo saludables, entonces están sacando varias del mercado. Así que me pareció un buen momento para hacer este homenaje antes de que muchas de estas, con las cuales muchos se han encariñado, ya no existan más, ya no sean vendidas, ya no se encuentren. Y aclaración, esta no es mención pagada por ninguna marca. Estoy usando mi playera de Maruchan simplemente porque me da risa, ¿ok? Me parece hilarante y gran momento para poder utilizarla. Y bueno, comencemos con la clásica de clásicas. A ver, no sé en sus países, pero al menos aquí en México esta yo diría que es la más popular, la poderosa, la infame Maruchan. Precio en un supermercado promedio alrededor de 11 pesos con 50 centavos, 60 centavos de dólar. Ok, la presentación clásica, típica, viene forrada con su cartoncito que nos dice toda la información. Ahora, algo que la verdad no me gusta nada de este tipo de sopitas, ya estoy viendo que no todas, pero muchas, es que vienen en envase de unicel. Unicel, foam, no sé cómo le llamen a este material ustedes en sus países. ¿Qué es este material plasticoso que le haces así, se desintegra en bolitas? Para nada bueno. Y aparte viene forrado en otra capa de plástico. Entonces miren, algún mal debe causar, ¿no? Otra observación interesante, me llama mucho la atención cómo la sopa claramente dice no la metas en el microondas. Incluso trae un dibujito que dice no la metas al microondas. Y todo el mundo la mete al microondas. Es muy normal en los puestos de la calle que te venden las papitas con la Maruchan encima. Eso existe, lo he visto con mis propios ojos. Lo meten al microondas. Te lo dicen 3 veces en el empaque, 3 veces no lo metas al microondas y la gente la sigue metiendo. Veamos, por 11 pesos 50 centavos, ok. Estoy viendo 1, 2, 3, 4, 5 camaroncitos, ok. 5 camaroncitos deshidratados, un polvito encima de la sopa y otras más zanahorias deshidratadas. Pero sí, creo que lo más importante es el camaroncito y estoy viendo 5 pequeñitos. ¿Cómo es que serán tan pequeños? ¿Será una especie de camarón en específico o será un camarón simplemente muy bebé, de que nace y ¿qué crees? Vas para la Maruchan. Enseguida las cocinamos y ya nos vamos más a detalle. Vamos con la siguiente contrincante, de igual manera muy popular, la sopa Nissin de 10 pesos mexicanos, 50 centavos de dólar. Wow, 10 pesos. En este rango de precios, un peso es el 10%. Entonces sí es una diferencia de precio importante. El cartoncito, la presentación tradicional y algo que está muy interesante es que dice que incluye un sobrecito de salsa. Entonces es más barata y trae salsa. Eso sí que está
interesante. Ah, por cierto, agarré todas las sopas de sabores similares. Todas son como de camaroncito picante, menos las que de plano no había algo similar, pero sí para que tengamos esos parámetros. De igual manera, botecito de unicel y... esta... estoy viendo que a pesar de estar en unicel, no especifica que no puede ser metida al microondas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Veamos el interior. ¡Wow! No mentían. Aquí está el sobrecito de salsa. Un sobrecito chiquito, la botanera. Y esta estoy viendo que trae... Bueno, no, es que esta trae menos camarones. Estoy viendo como un camarón siamés, como que es un camarón unido a otro. Y como 2 colitas. O sea, es... Pues dejémoslo en 2 camarones y medio, siendo sinceros. Trae también trocitos de chile deshidratado. Y esta... miren, también esto está importante. La Maruchan solamente veo que trae zanahoria y esta nos incluye chicharitos y elote. A ver, supongo que el peso adicional de la Maruchan viene en los camarones extra que trae, supongo. Pero esta, pues, tampoco viene mal. La salsita creo que ya lo compensa. También huele remarcablemente mucho más picante, obviamente por los chilitos que trae de más. Cuesta menos, creo que trae más cositas. Ya se determinará. Siguiente. Tenemos, esta es la más barata de todas. De verdad, esta cuesta 8 pesos mexicanos, 40 centavos de dólar. Es la sopa marca Great Value. Es la marca libre del supermercado. Es la que venden en los Walmart, Aurrera, etc. A ver cuántos camaroncitos trae. ¿Traerá uno? ¿Medio? ¿Un cuarto de camarón bebé? No, espérense. Sí trae la advertencia del microondas, ¿ok? Sí la trae. Aquí está, no calentar. Sí la trae. Estas 3, por cierto, han sido del mismo peso todas, 64 gramos es lo que pesan toditas. El estándar de las sopas. Vamos a ver por dentro. Memen, esto no trae nada de pasta. ¿Qué es esto? No. ¿Qué es esta? Esto es todo lo que trae de pasta. No, pues ya vi por qué está tan barata. ¿Qué es esto? No. Walmart Great Value, exigimos una explicación. No es mentira, véanos, es todo lo que trae de pasta y ya lo demás son los camaroncitos y demás. No, memen, estas mínimos sí lo llenan o... No, sí viene llenito bien. ¿O lo pegan mejor al vaso? No, sí, obviamente trae más fideo esta lo siento hasta acá. ¿Esto qué es esta vaina? Ahí está el porqué del precio, por qué es tan barata. Pero bueno, en camarones, está sorprendiendo, está sorprendiendo. 1, 2, 3, 4, 5 camarones. ¿Qué es esto? ¿Un buffet del Hotel Intercontinental? Esta es la cumbre del éxito en camarones instantáneos, les digo en este momento. 5 camaroncitos, trae unas hierbas, trae zanahoria deshidratada y es todo. No sobrecito de salsa, no chile. Está bien, pero muy poca pasta. ¿Qué es esta vaina? Siguiente, y esta es la más cara de todas. Ojo aquí. Veggie Soup de 23 pesos mexicanos, $1 con 15 centavos. Nememen, cuesta lo doble de la Maruchan, casi 3 veces más de la baratísima dotada de camarones. Vamos a ver por qué. A ver, esta promete ser una opción como más fit, ¿ok? Como que te alimenta mejor. Y viene en vasito de cartón, ¿ok? Eso me parece más sensato. Vamos a ver el contenido por dentro. Ok, a ver, esto está súper interesante, wow. Aparenta ser muy poca sopa, de verdad, muy poca sopa, pero es porque es como un diferente tipo de fideo. Bueno, claro. Pues como lo intuye su nombre, claro, es que todos son vegetales, no es pasta. Wow, esto está interesantísimo. Es pastita de vegetal. Seguramente con el agua se infla muchísimo más. Esto está muy curioso, muy interesante. Veo ahí como elotitos deshidratados, como calabacín, zanahoria. Wow, interesante opción. Siguiente, la sopa Knorr. Esta también está carita, al menos dentro de nuestra categoría. Cuesta 15 pesos mexicanos, 75 centavos de dólar. Viene en vasito de cartón, apto para microondas, ¿ok? Estos vasitos lo especifican, lo aclaran, son aptos para microondas. ¿Y por qué subirá tanto de precio? A ver, estamos hablando de una subida de precio del 50% si comparamos, por ejemplo, con la Nissin. ¿Será que tiene muchos más camaroncitos, más pasta? El peso es el mismo, 64 gramos.
Vamos a ver. Pues a ver, al menos aquí a simple vista, encimita, estoy viendo 1, 2, 3 camaroncitos. Pero es que tal vez los otros están escondidos abajo. Uno, ¿no? Es todo lo que trae, 3 camarones. No, pues Nememen, ¿qué? ¿Por qué está tan cara? Entonces no entiendo. A ver, trae chícharos, trae zanahoria, está bien, pero pues la Nissin también, ¿no? Y la Nissin hasta salsita trae. Ya parece que Don Nissin me está pagando, de verdad. No no es así, no es el caso. Pero es que es la que más camaroncitos tiene y todo, hasta salsita. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es tan cara esta? Ya la estaremos probando. Y pasemos con nuestras alternativas con algo vaya que llamativo, vaya que distinto. Esta de aquí, Otogi, cuesta 17 pesos mexicanos, 85 centavos de dólar. Esta es la única que se sale de la categoría por el hecho de que no trae plato como tal. Claro, me pareció interesante meterla para que tenga variedad. Esta es remarcablemente más costosa, pero ¿por qué será? Ah, bueno, a ver. No hay misterio. Trae mucho más fideo y trae 2 sobrecitos de condimentos, de polvito sabor a camarón. Ok, viene más completo, pero no trae camarones como tal. O sea, está el polvo del camarón, pero no son camarones como tal. Sí, no, es pura hierba esto. Wow, interesante. Habrá que analizar por qué es mucho más costosa, aparte de que es más grande. Vaya, estas tienen todas 60 gramos y esta tiene 120. Entonces, ya empezando por ahí tiene lógica. Y ahora, Maruchan Yakisoba y Maruchan Bowl. Estas están interesantes porque, a ver, son mucho más grandes. Esta hace sentido. Esta cuesta 20 pesos mexicanos, $1. Sube el precio remarcablemente. Así que se entiende por qué sea grande. Pero esta, la Maruchan Yakisoba, tiene un precio de 12 pesos mexicanos, 60 centavos de dólar y trae el doble, vaya, trae 120 gramos. 113 para ser más específicos. Vamos a analizar, ok. A ver, quitas la envoltura y es un platito de plástico que sí puedes meter al microondas, ok. Y por dentro, wow, esto viene mucho más completo, sí es mucho más fideo. Trae su sobrecito del sabor y su sobrecito de vegetales. Sí, mucho más completo por pues, como el mismo precio. ¿O será que la encontré en descuento? ¿Bajó de precio por la situación actual? No lo sé, no lo sé. Estoy sorprendido, estoy fascinado. Y Maruchan Bowl, que esta sí es mucho más cara, 20 pesitos trae. A ver, ni siquiera 100 gramos, 94 gramos dice que tiene. Y analicemos. No, pues es muy similar, ¿eh? Es simplemente un plato con mucha más pasta, sobrecito de sabor, sobrecito de vegetales. Esta trae 1, 2, esta sí trae muchos más camarones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 camaroncitos bebés estoy contando. Pues listo, vamos a echarles agua caliente. Esperemos a que se preparen y lleguemos a la conclusión de este torneo de sopas instantáneas. Se siguieron las indicaciones de preparación. Esta vaina huele delicioso. Vamos a darle Maruchan, 12 pesitos, fideo suave, huele muy bien. Es lo que es una Maruchan. Como que está muy presente el sabor del fideo y no muy presente realmente el sabor del camarón o bien del chilito que dice tener. Se siente tantito picante, pero nada más. Muy leve la nieve, muy leve. A ver, ¿qué tal su contrincante más cercana? La Nissin. Vamos a verla. Me da curiosidad si sí saben diferente o si todas las sopas realmente tienen como el mismo gusto. No le voy a echar la salsa para hacerlo más justo posible. Simplemente con lo que trae nuestro sobrecito, nuestro vaso de unicel. Pues diré que es el mismo sabor, tal vez nada más cambia la consistencia del fideo. Este se siente más aguado, como que ni siquiera hay que masticarlo para deshacerlo. Nada más pegas con el paladar y listo, se deshizo. La Maruchan se siente un poquito más consistente y esta sí se siente un poco más picante por el hecho de que tiene chilitos deshidratados. Ahora, la que me da más curiosidad es la baratísima, la de Great Value. 8 pesos. Vaya, ¿cómo es posible que una comida, una sopa, pueda ser vendida en 8 pesos? Esto no es creíble, no es posible. Vamos a ver. El fideo se ve un poquito más blanco, más blancuzco. Ah, no. Y esta de sabor sí está inexistente. Estoy comiendo fideo con agua. Punto. A ver, está la presencia de los camaroncitos y demás, pero no sé si...
No sé si por falta de condimento o qué sé yo, pero no. Le falta mucho sabor. ¿En qué momento se atreven a decir que es sabor chile? O sea, que tiene chile piquín. No pica, pero nada, de verdad, nada. Es pura agua con fideo, punto. Vamos ahora con la más cara de estas, que realmente entra en la misma categoría. La de Knorr camarón con chile piquín. Estas 4 sí son la mismita categoría, mismo sabor, misma presentación. A ver qué tal. De entrada en esta, el olor es mucho más evidente, ¿sí? Huele a camarón durísimo. Huele a pescadería cañón. En estas, pues no realmente. No podría decir que percibo el camarón. Y esta, pues sí se nota más rojizo. Vamos a ver qué tal sabe. Ah, miren. Wow. No, sí se siente... Ah, pica mucho más. Wow. No, esta sí se siente el chilito. Y sí sabe mucho más a océano. Sí te sabe el camarón. Esa esencia mucho más. Sí diré que es la que sabe más real de las 4. No sé, ¿ustedes han probado todas? ¿Les sabe alguna mejor que otra? Son muy similares. Estas dos saben de verdad muy similares. La Maruchan, la Nissin. Esta está fatal. La del Great Value. DLB. Y esta sí... Vaya, hasta me dejó el gusto acá rico en la gargantita. Sabroso, el picorcito, rico. A ver, la más cara de todas, la de vegetales. Uy, 23 pesitos cuesta esta. Bueno, es que esta es otra categoría por completo. Yo pensé que se iban a hacer como fideos de verdura, pero no, vean, son nada más los trozos de vegetal deshidratado. Pues sí, es una sopita de vegetales. A ver qué tal. Bueno, a ver, es que sí, no es la misma categoría, es el mismo estilo de platillo, pero esto sí sabe a que te está nutriendo mucho más, sabe un poquito más a comida de tu abuela. A ver, obviamente no el mismo sazón y todo, pero más o menos va por ahí. Sí, se siente muy distinto, se siente más sustanciosa la sopa, si así podríamos denominarle. Y mejor, pero diferente, sí, no es la misma categoría. La que sí es, de cierta manera, la misma categoría es el Maruchan Bowl, que también dice ser de camarón, limón y chile, ¿ok? Ah, miren, esta sí se aprecia mucha más comida, pero obviamente pues es más grande, es más caro. A ver qué tal el sabor. Me imagino que es lo mismo que esta, o sea, es como simplemente como si pusieras 2 de estas en un plato, pero vamos a ver si en algo cambia el hecho de que tuviera el sobrecito aparte y demás. Si no se percibe tanto este olor a océano, a camarón, como les comentaba en la Knorr. Esta pica más, pero porque es otro sabor. Esta era chile piquín y esta es chile habanero, entonces obviamente pica más. Pero en sí el fideo y lo demás es lo mismito. Enteramente lo mismo. Son 2 de estas puestas en uno y ya. El que me imagino que sí está diferente es el yakisoba. Desde su presentación y demás, trae un poquito más de vegetales. Y lo impresionante es que cuesta lo mismo. Esto es lo curioso. O repito, no sé si la agarré en oferta o qué, pero me costó, creo que 50 centavos más que la chiquita. Ah, en esta creo que sí hasta el fideo es diferente. O al menos lo percibo diferente. A ver, la de pollo es otra cosa, pero se siente un poquito más sabrosa. Y a ver qué tal la hermana mayor de todas, o al menos la más complicada de preparar, la Otogi de 17 pesotes. A ver si sabe diferente en algo. Pues... el condimento está ligeramente mejor, sí te sabe más a una sopa de mariscos. Se mastica como con más consistencia, pero sí, tampoco se siente como una comida llenadora, así como una comida que digas, oh, después de esto me voy a sentir fuerte y con ganas de trabajar. Pues no realmente, ¿ok? Al menos en mi humilde opinión. Pues la ganadora de todas, considerando el precio, considerando el sabor, considerando todo, yo diré que la ganadora es... la sopa Knorr. Sopa Knorr de camaroncito con chilito. Enhorabuena, es la ganadora. Curiosamente porque era la que menos camarones tenía, ¿no? Según yo recuerdo es la que menos camarones tenía. Creo que su clave está en el polvito que le echan encima. De hecho sí se notaba más polvosa en comparación a las otras. Creo que esa es la clave, que sabe mejor a pesar de tener menos. Tal vez ahí es donde se va el precio, donde se van los 5 pesos más en el polvito, o no sé. De ahí, pues miren, me voy a quedar con la clásica, con la Maruchan, meramente porque creo que es el sabor más común, el que tenemos más familiarizado, que nuestro paladar ya se acostumbró. Y ya de ahí, pues todas las demás. Ustedes cuéntenme, ¿son consumidores de sopitas?
cuál les suele gustar más. Y si quiero añadir un comentario, amigos, amigas, tratemos de no comer mucho estas cosas. De verdad, no son buenas. A ver, no que sea lo peor. Es mejor que comerte tal vez un chocolate, sí. Pero sí, no significa que sea una comida buena. Si es barata, ajá. Pero ¿qué tanto te va a llenar? ¿Y cuántas de estas te tienes que comer? Sí, en lo absoluto es comida buena. Entonces, si les gustan, de verdad, si disfrutan el saborcito, traten de tenerlo como un gustito, ¿no? Como un gustito culposo de, me gusta, me echo una cada semana, ¿no? De premio. Pero así como tal, de echársela a diario de lunch, yo no aconsejaría. No sé. Claramente no soy un güey ni fit ni nada, pero es lo que yo diría, ¿ok? Bueno, con esto concluimos esta cata de calidad de sopas instantáneas. Espero que les haya gustado, espero que les haya parecido entretenido. Déjenme aquí abajo en los comentarios sus opiniones. ¿Cuál es su sopa favorita? ¿Me faltó probar alguna? ¿Algún dato importante que pasé por alto? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo soposo.